Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida oficial a esta actividad que organizamos en la Comisión de Políticas Públicas de la Asociación Civil Fórum Infancias de la Ciudad de Buenos Aires. Como saben, o como no saben, el Fórum Infancias es una red federal con sede en muchas provincias y en algunos países del exterior, y este equipo, esta comisión, pertenece a la sede de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, y desde la Comisión de Políticas Públicas tuvimos esta idea de hacer la actividad en la que estamos reunidas hoy acá. Como toda... atrás de cada acción y de cada decisión hay alguna historia. Pensé que les quería contar cómo surgió la idea de esta actividad. En la primera reunión del año de esta Comisión de Políticas Públicas, estábamos haciendo un balance del año pasado para tomar las primeras decisiones de cómo armar el 2025. Por supuesto que el balance nos dio negativo, negativo punto rojo infinito. Bueno, como saben, no se van a enterar por mí que las políticas públicas hacia las infancias y hacia las adolescencias, sus derechos, salud, educación, vienen siendo de arrasamiento y de crueldad. Y con tantos frentes abiertos y tantas cosas que pasan todo el tiempo, nos cuesta pensar, nos estaba costando ordenarnos para establecer nuestras prioridades y la administración de nuestros recursos, que no son ni más ni menos que personas y tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, intentando no quedarnos en ese desánimo, nos vimos en la necesidad de recordarnos entre nosotros por qué hacemos lo que hacemos. Y es un cuento que, si bien ya lo sabemos, de vez en cuando necesitamos que alguien nos lo recuerde, porque nos reconforta y nos sirve de brújula cuando estamos desorientadas. En la comisión creemos que el trato hacia las infancias puede ubicarse como un analizador de la época, y lo mismo sucede con el tratamiento hacia las mujeres. Por eso, cuando vimos que el próximo evento, la próxima fecha importante en lo político y en lo social, significativa, era el 8M, quisimos armar esta actividad que reuniera a referentes, mujeres impresionantes, de distintas generaciones y de distintas edades, que han ocupado y siguen ocupando el lugar de levantar estos estandartes que son tan importantes. Y bueno, queríamos reunirlas para poder escucharlas, escuchar sus historias de lucha, su punto de vista también del porvenir, y ver si nos pueden contar cómo se hace, cómo usar la palabra, cómo usar el cuerpo, cómo usar la calle, para pensar cómo resistir con fortaleza pero sin dureza, porque creemos que se puede afrontar los desafíos con la ternura intacta. Y, como dice Cerati, vamos a ver si podemos sacar belleza de este caos, porque sacar belleza de este caos es virtud. Así que vamos a empezar a escuchar a nuestras ponentes, que son bellas, son muy bellas. A la primera que voy a presentar, aunque mi presentación no le va a hacer honor, es a Nelly Minchersky. Bueno, haciendo la tarea me enteré que Nelly es tucumana, así que hoy vamos a tener dos tucumanas en la mesa. Y le dicen Pila, ya nos contará por qué le dicen Pila, y es una reconocida, importante, histórica, abogada, que se ha dedicado a los derechos humanos, al derecho de familia, y pionera en los derechos sexuales y reproductivos. Nelly, te doy la palabra. Te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto
y creo que hoy en día es la forma en que vamos avivando las bracitas que nos van a mostrar en algún momento el mejor camino para salir de esta tragedia que estamos viviendo. No es fácil a esta edad, y habiendo vivido muchas épocas, es como a veces yo digo que tendría que ordenar mi vida por etapas, 20 años, 20, 20. También haber vivido el siglo pasado fue una experiencia que nos ayuda, a mí por lo menos me ayuda, a poder luchar hoy en día con esta historia que nos abruma, nos desorienta. Yo atravesé todo el siglo XX en nuestro país, fue un siglo de golpes de Estado, fue un siglo de interrupciones del Estado de Derecho. O sea, cuando analizamos, tuvimos 6 golpes de Estado, había una interrupción permanente, una inseguridad muy grande. Esto nos llevó al mismo tiempo a un sector de la población a ya preocuparnos por ver cómo hacíamos frente a esas violaciones de derechos, violaciones a la Constitución, cortes supremas que avalaban los golpes de Estado, o sea, una historia que se repetía y nos hizo, al contrario, fortalecernos. Y también esto en un contexto exterior que en las primeras décadas del siglo pasado estaba la guerra. ¿No? Las guerras, diríamos, la guerra del 14, la guerra civil española, la guerra de Hitler, el nacimiento, el fascismo, el nazismo. A pesar de eso, de toda esta descripción, seguíamos siempre aferrados a la ética, a la democracia. Nunca pensamos que ese camino estaba cerrado totalmente. Al revés, el triunfo contra el nazismo y el fascismo nos hizo pensar, a lo mejor equivocadamente, que podía haber un mundo mejor. Y lo hubo en algunas décadas en el siglo pasado, que es la época que se llama del bienestar. O sea, a pesar del horror que significó la guerra, que significaron los campos de concentración, la cremación, los hornos, no me voy a detener en eso, confiábamos en el ser humano, seguíamos a lo mejor en una ilusión. A veces yo me pregunto si no nos equivocamos. Yo creo que no nos equivocamos porque nosotros, como integrantes de una humanidad, hasta ahora todas las sociedades han luchado por sobrevivir, no por autoinmolarse. Siempre hubo sectores de una sociedad que luchaban por un mundo mejor, que tenían una visión de ética como nos enseñó a nosotros, no mentir, preocuparse por el otro, llamémosle justicia social como quieran, pero un vivir mejor para todas y todes. Entonces, una pregunta que muchas veces me hago, nuestra confianza cuando se derrota el nazismo, cuando Hitler se suicida, cuando, bueno, y en nuestra historia cuando Videla muere preso, ¿no? Entonces hay algo en nuestra sociedad, a pesar de lo que nos pase en este momento, que yo creo que hay un reservorio, ¿no? Que no se pierde. Por eso a veces decimos la marea verde que nos permitió luchar y adquirir
luchar contra algo que era la piedra basal del patriarcado. Porque, y lograrlo, eso ya deja un sedimento en la sociedad. Y toda marea, cuando se retira, no deja nada más que arena. ¿Mm? Deja muchos otros elementos. Entonces, porque mi preocupación hoy en día frente a todo esto que nos pasa y que nos abruma, y que les cuento la técnica que están usando, y les recomiendo lean las 10 direcciones de Goebbels, y son copiadas de ahí, no es nuevo. Este discurso, esta destrucción de la cultura, ¿m? Y piensen ustedes que se hace en Alemania, nace en Alemania, y en Alemania es el país donde nació Goethe, Beethoven, donde tantos elementos de la cultura nos han constituido como personas. Y a pesar de eso tuvo esta, este, esta huevo de la serpiente, tuvo una cosa que costó millones de vidas en los campos de la guerra. Millones, décadas de millones de personas murieron y sin embargo no pudieron triunfar. Entonces, este reservorio yo creo que nos hace tener esperanzas, ¿no? Y analizar qué pasó. Y yo creo que lo que pasó en parte, esta frustración que demuestra parte de la sociedad en nuestro país y en otros, y en los jóvenes, tiene que ver porque el avance cultural, el avance en todas las materias de derechos humanos que significaron los pactos de derechos humanos después de la guerra y como algo que buscaba la sociedad a ver cómo se evitaba en lo futuro, ¿no? Tuvo un problema y fue el problema que por eso la época de bienestar duró poco. O sea, nosotros tuvimos, y yo estoy contenta de tener este amplio campo, este desarrollo desde el punto de vista jurídico de derechos humanos, que en nuestra Constitución estén los 11 tratados, porque eso, ¿qué significa? Significa que están reproducidos en esos instrumentos jurídicos aquellos que nos ha hecho, por lo menos a mí y a muchas otras, y a todas ustedes seguramente, tener una vida en dignidad, una vida de respeto. No quiere decir que por eso somos perfectas ni nada por el estilo, pero no estuvimos dedicadas a la crueldad. Eso es contra natura, es contra querer destruir al otro, cuando una sociedad y los seres humanos somos esencialmente sociales. No podemos arreglarnos solos. Bueno, no les voy a decir a usted desde el nacimiento. Entonces, mi charla de hoy, mi intercambio de hoy, porque me interesaría muchísimo escuchar a los jóvenes, porque mi discurso, yo tengo más de 95 años ya, ¿no? Tengo que tener cuidado también, porque lógicamente esta historia que siempre uno es igual es un verso, ¿no? Mi subjetividad no es la misma, pero lo que quiero decir y transmitir y que pensemos juntos es cómo y qué tenemos que hacer para luchar por conservar todo lo que hicimos, ¿m? Y no renunciar a nuestros principios, porque lo que quieren es que nosotros consideremos que la mentira vale, que preocuparse por el otro, que la bondad, que la alegría, porque la crueldad es triste, la crueldad es odio. Hemos vivido, nos hemos construido como personas y como sociedad para vivir con la crueldad. Entonces, esto es una cosa que tenemos que aferrarnos. Les cuento algo. Hoy escuché un informe, ustedes saben que Naciones Unidas todos los años digamos, para el 8 de marzo hay reuniones y se presentan los países, el Estado presenta su informe y la sociedad civil
puede presentar también informe, que se llama el informe sombra. Hoy escuché un informe sombra que llegó la CONADU, hecho por muchas sindicalistas, por un grupo de mujeres interesadas en estos temas, donde escuchaba la lectura de la destrucción que ha hecho el gobierno de Milei. La destrucción a todo alcance, institucional, burlar las leyes, eh, no, no dar los remedios para el cáncer, que se pudran alimentos. Esos son de una crueldad que no tiene nombre. Pero ¿saben qué rescaté yo de esa historia? De escuchar 2 horas de informe. Todo lo que hicimos, ustedes, yo, nosotras, nosotres, todo lo que hemos hecho en los 20 años de democracia. Y eso, ¿por qué lo quieren destruir? ¿Por qué? También otra cosa para discutir y cambiar ideas. ¿Por qué mi ley no habla en contra de la clase obrera y no hace más que hablar en contra de las mujeres, en contra de la teoría, de la perspectiva de género? ¿Por qué? Porque nosotras fuimos parte fundamental en la construcción de todo ese Estado, con todas las falencias que tuvo. Pero cuando escuchamos, si se suprime remedios gratuitos para el cáncer, es porque hubo remedio. Si se suprime una ley que controlaba los fuegos, es porque había, y porque esos aviones ni le los regaló después a Ucrania. O sea, cuando vemos esa estructura jurídica, que no quiere decir que era perfecta, porque somos seres humanos, pero que no era cruel, que no era esto la política de destruir, ¿m? Porque es falso que quieren destruir al Estado. Al Estado no lo van a destruir, lo van a reducir en todo lo que sea bienestar y mejora. Lo que quieren es suprimir a un sector muy grande de nuestro país, de nuestra sociedad, a los que somos superfluos, digamos, a los que consideran, y vean ustedes esta historia simbólica, si se quiere, de cuando volvieron las definiciones de discapacidad que eran ni del siglo XX, del siglo XIX-XVIII. Entonces, esta charla a mí, yo la he vivido pensando de cómo aunar inquietudes para no dejarnos doblegar, porque lo que buscan es que realmente cada uno se quede en su casa y se aísle, porque eso es el individualismo, esa es la esencia del neoliberalismo. ¿Mm? O sea, salir, dejar de ser seres sociales, dejar de estar compartiendo. ¿No? Uno puede ser muy alegre si está solo, no. La alegría, la belleza, en general, siempre es algo que se comparte. Entonces, mi mensaje y mi preocupación es no rendirnos, no porque lo que quieren, ¿no?, es que nosotros aceptemos desaparecer. Entonces, si voy a siempre cito una de Primo Levi, que lo van a detener, es italiano, era un joven italiano comunista, se va a aliar a la guerrilla, el fascismo lo detiene, él era comunista y judío, y decide, no sabía si decir que era judío o que era comunista. Dio lo mismo, lo detienen, dijo que era judío y lo llevan a un campo de concentración. Se deprime, se estaba dejando morir, y un soldado, un desertor del ejército alemán, le dice, cuando uno se deja morir, ¿m?, le está dando la razón, es lo que está buscando. Entonces, no consentir, y no consentir de lo más profundo de nuestro ser. Y por eso pudieron sobrevivir muchas víctimas en los campos de concentración. Y nosotros como sociedad creo que tenemos que tener muy profundamente que no consentir, porque eso es contra la humanidad. La humanidad, siempre las sociedades, cuando uno estudia antropología, yo he estudiado bastante adopción, pero cómo toda sociedad tiene un instinto de supervivencia que la hace, ¿m?,
y por eso toma determinadas medidas de convivencia de futuro. Y nosotras no tenemos que consentir porque no es el destino de la humanidad, ¿no? Y para que nuestra vida tenga belleza, tenga ganas de seguir viviendo, no se puede vivir con la crueldad. Por lo menos muchas de nosotras, estoy segura, no es vida ser cruel. En cambio, cuando uno tiene otro sentido de la ética, de la moral, de la bondad, de la alegría, de la solidaridad, porque eso es un poco lo que queremos. Y sobre todo, ¿y por qué no? ¿Por qué nos persiguen a las mujeres? ¿Por qué mi ley? Porque mi ley esencialmente a los hombres les puede ofrecer algo que es un mito, que es la meritocracia, que es el individualismo. Mirá cómo llegan otros, vos también podés llegar, no tenés patrón, vas a triunfar. Y a las mujeres no nos puede ofrecer porque es esencialmente misógino, que hace también a toda una estructura del capitalismo. Entonces a las mujeres no nos puede ofrecer que no nos maten, que seamos iguales, que la brecha disminuya, y por eso dice, no hay brecha, somos todos iguales. Entonces, las mujeres somos el reservorio que no nos van a engañar. Y por eso acá en Alemania, vean ustedes cómo las mujeres somos todavía las que no nos vamos de cabeza a votar a la derecha. Entonces quería transmitir estas ideas, no sé si... Y todo esto está relacionado fundamentalmente porque las mujeres somos las madres y somos quienes generamos la infancia por H o por B, somos quienes estamos todavía en todas partes del mundo. Somos con quien los niños se socializan primero, se ahijan. Entonces, infancia, mujer, maternidad, sociedad, yo creo que es un combo que se analiza con todos. Si no hay mujeres infelices, no puede haber infancias felices. O sea, analicémoslo, digamos, en forma sistemática e interdisciplinaria. No sé si más o menos... Perfecto, perfecto, Nelly. Me pararía para aplaudirte, pero quedaría mal. Bueno, te agradezco muchísimo las palabras. Aprovecho la digresión para contarles que para la marcha del sábado del 8M, el Fórum convoca a las 16, a las 4 de la tarde, en Perón y Callao, en la esquina Banco Provincia. Si alguien tenía pensado ir y está sola, puede juntarse con el Fórum y se marcha de muchos, que es más lindo. Bueno, ahora voy a presentar y la presentación tampoco le va a hacer justicia, ninguna de las cuatro le va a hacer justicia, pero por si hay alguien que no las conoce, algo hay que decir. Voy a presentar a Marta Rosenberg. Marta es feminista, es psicoanalista y es médica. Presidió el Foro por los Derechos Reproductivos, es activista cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fue asesora del área de género del INADI, ha escrito ensayos en compilaciones, artículos en periódicos y revistas. Es coautora del libro Aborto hospitalizado, una cuestión de derechos reproductivos, un problema de salud pública, y autora del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis y Política, que se publicó en el 2020. Bueno, Marta, con mucha atención te damos la palabra. Ah, no escucha, a ver. Perdón, pero vi sin querer un mensaje de Sigue sin Marta. poder conectar el audio, Marta. Qué pena, che. Nati, ¿vos la podés desmutear? Ya me fijo. Ahí las veo hablando. Pau, se tendría que desmutear Marta para que la escuchemos. Ya podemos continuar. Marta nos está viendo a través de la pantalla de mi celu.
Ah, perfecto. ¿Seguimos con Lourdes entonces o con Marta? Sí. Porque verlas las veía, pero no las escuchaba. ¿La escuchan? Una palabra, me meto en el diálogo así, de sopetón, digamos. Te damos la bienvenida. Bueno, gracias y disculpen el inconveniente. Lo que había pensado, yo había pensado, estoy haciendo un repaso como histórico y se me dio por ver cómo llegué a mi estado actual, actual o un poco pasado tal vez, porque actualmente no es lo mismo, de militancia, como qué cosas quería transmitir de un recorrido que pienso que es importante que la gente joven y la gente que se incorpora ahora al movimiento o que está ahora manejando, sobre todo el movimiento por la educación sexual y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo sigo usando esta terminología, me disculpan. Y pensaba que para mí arranca el recorrido ese a nivel de mi preparación, porque justamente el título de grado que yo tengo, que es medicina, soy médica, se acompañó inmediatamente por un título de posgrado que era un posgrado teórico práctico con la doctora Thelma Reca en la cátedra del doctor Graham, que era el posgrado de psicología y psicopatología de la niñez y adolescencia, o de la edad evolutiva se llamaba en ese momento. Entonces, con este tema del Fórum de las Infancias, yo arranqué mi interés profesional de entrada, que venía, yo cuando me recibí ya tenía actividad política en el movimiento estudiantil y mi actividad, mi interés profesional tenía que ver con esta cuestión de la psicología y psicopatología de la edad evolutiva. Entonces pensé cuán profunda era mi conexión con el tema de los derechos de la niñez. De ahí pasé veía niños y niñas y pasé a ocuparme de las madres, ¿cómo no? Es imposible tratar niñas y niños sin tener una relación muy inmediata y asidua con las madres. Y todo esto dentro de una concepción en el año, habrá sido 63, 64, dentro de una concepción muy tradicional, del esquema tradicional de familia. Si la familia eran la madre, el padre y los adultos significativos, cercanos. Y fui pasando, es decir, que mi interés profesional empezó y se desarrolló con ese foco. Para mí esto es muy importante porque nunca lo perdí, a pesar de que después empecé a hacer grupos. El posgrado, bueno, lo terminé y seguí trabajando un tiempo en lo de Thelma Reca, que era la primera cátedra con este nombre, y después pasé a trabajar con adultos y pasé a trabajar con familias, y todo dentro del esquema
tradicional de crianza, digamos, ¿no? Y pasé también a ocuparme de temas de salud mental, porque se me hacía muy claro que los padecimientos, los sufrimientos y la psicopatología de los niños tenían que ver con muchos otros factores, de salud mental. Entonces pasé a tener actividad en el movimiento de salud mental, que en ese momento estaba dominado por la ideología de Alma Ata, de salud para todos en el año 2000, era el slogan, y era un intento de acercar los servicios de salud a las comunidades, las personas, de las intervenciones, más allá de las intervenciones en psicopatología y en conexión con la vida comunitaria, la vida de las comunidades. Es decir, se armó ahí todo el sistema de atención primaria de la salud. Estuve involucrada también en las jornadas, había unas jornadas nacionales de atención primaria de la salud, y empecé a hacer talleres ahí. Hice algunos sobre maternidad, pero hice también talleres sobre anticoncepción y sobre, porque me interesé mucho. Y escribí en el libro que yo publiqué hace 3 o 4 años de mis escritos, hay una parte muy larga, muchos artículos sobre maternidad, porque es un tema que me pareció siempre imprescindible estudiar desde el punto de vista de la subjetividad de las mujeres, como desde el punto de vista de la funcionalidad social, de la función materna. Entonces, venía estudiando mucho el tema de maternidad y simultáneamente con mi formación psicoanalítica. Y entonces, bueno, siempre fue una formación muy crítica. Mis instancias de formación siempre estuve en espacios muy críticos y muy contrainstitucionales, digamos. Lo llamaría así. Era la época en que se produjeron movimientos críticos en las instituciones psicoanalíticas y en las instituciones psiquiátricas también, la antipsiquiatría, la llamada antipsiquiatría que tenemos en teóricos británicos y algunos norteamericanos. Es decir, toda mi formación siempre fue en ese sentido de cuestionar, de ir agregando campos a mi interés profesional y a mi interés político. Y luego, en los años 80, bueno, todo ese tiempo, sí, en los años 80, empecé a ir en el 81, sí, o antes, no me acuerdo bien, a las reuniones de la Plaza de las Madres. A veces muy pequeñas, pero se hacían. Y entré también en un equipo del CERPA, la institución de Esquivel, en un equipo de tratamiento de los familiares, parientes, madres, hermanos, hijos de personas desaparecidas. Es decir, que fue una especie de desarrollo desde mi práctica
profesional y política, porque siempre me interesó la política y siempre estuve ligada a diversas iniciativas. Al principio, cuando era muy chica, a la Federación Juvenil Comunista, de la que me fui muy rápidamente, con la crítica del culto a la personalidad, y luego con los distintos desprendimientos en función también del evento de la Revolución Cubana, que provocó también un gran movimiento de adhesión y de reconfiguración de los movimientos revolucionarios en nuestro país. Esa es un poco mi historia, así, de lugares en donde tuve experiencia y prácticas. Pero lo traigo porque de alguna manera explica las transiciones, los pasos, los desplazamientos. Y en algún momento mi tema de investigación y de escritura fue la maternidad. En mi libro hay varios artículos sobre la maternidad y siempre desde un punto de vista muy crítico de las concepciones tradicionales de la maternidad. Y de ahí no hubo nada que se me abrió la cuestión del aborto como un tema absolutamente complementario. Entonces, en la cuestión del derecho al aborto, se me hacía absolutamente imprescindible en cuanto a la reflexión que yo tenía ya hacía bastante tiempo sobre maternidad y maternidades, que se reforzó muchísimo con el impacto político y emocional que para mí tuvieron las madres de Plaza de Mayo cuanto a constitución de la maternidad. Es un tema profundamente político, como que enganchado con lo que yo de alguna manera venía pensando, me despertaba una adhesión muy importante, y con lo que yo venía pensando y con lo que yo venía trabajando. En mi trabajo profesional siempre fue muy importante esta cuestión. Dentro de esta configuración, a mí se me hizo muy claro un tema que es como eje de mi activismo, que es cómo potenciar el poder de las mujeres. Y entonces siempre dije que las mujeres tenemos un enorme poder que se ancla y se localiza en el ejercicio de la maternidad, porque es una actividad imprescindible para la reproducción social. Si no existe reproducción social sin reproducción biológica, las generaciones tienen que ser reemplazadas por otras generaciones. Me parece que ese es un punto, una ubicación de enorme responsabilidad y de enorme poder. Lo mismo que se ubica dentro del poder de ser o no ser madre. Es decir, que ser madre es una posibilidad, pero es un destino, y cada mujer construye su destino de acuerdo a sus condiciones singulares. Entonces, para mí siempre maternidad y aborto estuvieron ligadas como una cara y otra de la moneda del uso, los usos del poder de las mujeres para
continuar con una organización social que no tiene destino sin su actividad, o transformarla e instalar transformaciones en el prototipo patriarcal de dominio de las mujeres en el que se fraguó durante miles de años el poder patriarcal sobre la capacidad de reproducción biológica que atañe a las mujeres en su corporalidad. Marta, perdón que la interrumpa, perdón, pero las cuestiones técnicas atentaron en contra nuestro y nos estamos quedando sin tiempo, del tiempo pautado para la reunión. Quisiéramos no interrumpirla nunca, pero quisiéramos darle también lugar a las otras dos expositoras. ¿Le puedo pedir si nos hace un redondeo, quiere decir algo más, expresar algo para cerrar? Bueno, sí, entiendo. Me disculpo, estoy llegando por ahí a una cuestión en donde quería enganchar el tema de la ESI, de la educación sexual integral, como un tema fundamental en todo este recorrido. Durante todo este recorrido que yo menciono, estuve antes y después de la ley de educación sexual integral, estuve coordinando equipos de educación sexual en escuelas cuando todavía no era ley, y después cuando era ley, también a partir del proyecto de una educación sexual transformadora y no discriminatoria, es decir, no reproductora del orden patriarcal convencional, sino de apertura de los modos de integrar la sexualidad en el discurso de los chicos y chicas, chiques, como una dimensión imprescindible de la vida social y una dimensión que está atravesada por los derechos que hemos sabido construir a lo largo de tantos años de movimiento como derechos humanos, como derechos inalienables y entretejidos con todos los otros derechos humanos inseparables de todos los otros derechos humanos. Entonces, me parece, nada, hubiera querido tener más tiempo, pero entiendo, me falló el tiempo, disculpe. Bueno, pero eso quería decir, que la ESI me parece, y que ahora está tan atacada. He visto hoy montones de llamados de los Padres Unidos para restablecer los estereotipos sexuales tradicionales, etc. Bueno, les agradezco mucho y discúlpenme por el inconveniente. Nos falló a todos los técnicos, nada que disculpar, al contrario, un gusto. Y Marta me dio el pie para invitarles a todos los presentes que el domingo 16 de marzo en el Parque Centenario a las 4 de la tarde va a haber un festival, el Festival por Más ESI, y el Foro Infancias, y sobre todo Carlita acá presente va a estar constituyendo, haciendo actividades para niños, niñas, familias y todo el mundo que quiera está invitado a participar. Ahora sí, perdón Lourdes que te interrumpimos, muy desprolijo, te damos la palabra para que hagas tu presentación, te queremos escuchar. No hay problema. Bueno, empezaba agradeciendo este espacio y bueno, y celebrando también que podamos juntarnos, que podamos conversar, alzar la voz, escucharnos y saber que nos tenemos. Yo voy a organizar mi exposición en 3 partes, según también lo que me han pedido, lo que ha sido la propuesta del fórum.
Entonces, por un lado voy a trabajar lo que en la lucha a favor de los derechos de las infancias, para mí son los impulsores, ¿sí? Que impulsa esa lucha para mí, después voy a trabajar cuáles son los obstáculos y después los desafíos. Lo dividí así en tres, pero sí quería hacer la aclaración que para mí las violaciones de derechos de las infancias y adolescencias son muy numerosas, demasiadas. Entonces yo voy a focalizar sobre todo en dos temas específicos, que son los temas donde yo más me formo y me actualizo constantemente, que son la violencia sexual contra las infancias y adolescencias y los entornos digitales. Porque, bueno, básicamente la violencia sexual contra las infancias y adolescencias es una de las violaciones de derechos más crueles y como punto para estudiar y conversar me parecía que era muy importante y los entornos digitales se asocian muchísimo a todo esto de la coyuntura histórico-social que estamos viviendo. Bueno, comencemos por los impulsores, porque la idea es que salgamos de acá con esperanzas y un poco más optimistas y que no nos empañen la alegría. Para mí, uno de los puntos que me da optimismo en general es poder entender que históricamente en la historia de la humanidad, recién llevamos 35 años de considerar a las niñeces y adolescencias como sujetos de derechos. O sea, la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes solamente tiene 35 años. Eso a mí me da optimismo en el punto de que es muy nuevita, pero si miramos la historia de la humanidad, tenemos mucho por andar para adelante, pero que poder ser contemporánea de un tiempo histórico así, a mí me parece un privilegio en relación a las infancias de otras épocas. Por otro lado, creo que a partir de ese pacto internacional que la Constitución Nacional adhiere, se han ido sucediendo muchísimos movimientos socioculturales, científicos, políticos, morales y hasta éticos, para que la humanidad, a pesar de que hoy entendemos que la coyuntura es diferente, podemos pensar que hay cierto punto de determinadas cuestiones, sobre todo en lo que hace a la violencia sexual contra infancias y adolescencias, a la pedofilia y pederastía, hay ciertas cuestiones que ya resultan inadmisibles, tomando como ciudadano y ciudadana en general. Antes estas cuestiones eran muy invisibilizadas, directamente un tabú del que no se hablaba, y hoy sí es algo que se puede hablar y cada vez más, y que ya no queda tan invisibilizado. Una de las maneras de los lugares quizás o espacios donde uno puede ver esto, de que ya no es tan invisibilizada o tan tapada esta cuestión de la violencia sexual, tiene que ver por ahí con los contenidos y los diversos productos culturales que tenemos hoy. Hoy podemos ver películas, series donde se abordan estos temas de una manera muy respetuosa incluso, y teniendo en cuenta qué es efectivamente lo que por ahí una víctima ha sufrido. Y también dentro de lo que yo digo, de lo que menciono como productos culturales, creo que también está todos los productos digitales de lo que de lo que son los entornos digitales, por ejemplo, los podcasts, los streaming y otras cuestiones que ya voy a tomar en un ratito. Otro punto como impulsor para mí que me da aliciente y esperanza es que también todos estos movimientos han ido generando que cada vez haya más teoría, técnica y estadística en diferentes disciplinas sociales, pero especialmente del ámbito de la salud mental, con respecto al estudio de la violencia sexual y de todos los efectos traumáticos que implica. Entonces, hoy, por ejemplo, la psicología como ciencia es una de las disciplinas que puede dar cuenta, por ejemplo,
en un juicio de cuáles son los efectos subjetivos del trauma por abuso sexual, ¿no? Por violencia sexual. Y creo que hoy en día tenemos mucho más cuerpo teórico para dar cuenta de esos efectos. Por otro lado, también me parece fundamental los testimonios de las víctimas que se han ido animando a levantar la voz, en Argentina especialmente, Belén López Peiró y Thelma Fardín, son dos mujeres que, gracias a sus testimonios, han ayudado también a que esto pueda pasar un poco más de lo privado a lo público, todas estas cuestiones, y que se alcen cada vez más voces, aunque sea de manera anónima, pero que nos podamos sentir más sostenidas, escuchadas y legitimadas para reconocer las violencias entre nosotras, ¿no? Estoy hablando en femenino por muchas cuestiones que, bueno, que no quiero ahondar mucho, pero capaz que después en la conversación podemos explayarnos un poquito más. Otra cuestión que a mí me parece que es impulsora de esta lucha tiene que ver con que yo sí registro en la práctica y en las redes que voy armando con otros profesionales de otras disciplinas y de la misma disciplina que yo, a la que me dedico, es que hay muchísimos trabajadores que están en la trinchera, que están trabajando en estos temas y que sí están laburando en clave de derechos y en clave, y en clave de infancia, o sea, no ya de una perspectiva adultocéntrica, sino pudiendo escuchar realmente la voz de los niños y niñas y adolescentes. Hay muchos y creo que es importante apoyarlos, ¿no? Y apoyarlas. Y también, por último, dentro de lo que yo quería trabajar como impulsores de la lucha, creo que es muy importante para mí. Yo tengo casi 20 años de carrera y yo sí veo muchísima diferencia en esta generación de quienes somos los responsables de la crianza y de los cuidados de las infancias y adolescencias en muchos sentidos. Creo que somos una generación bisagra, quienes hoy somos papás y mamás de estas generaciones. Creo que somos bisagra en muchos sentidos, sobre todo en materia de derechos. Yo tenía 7 años cuando fue la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, así que creo que es, sobre todo también por los avances tecnológicos, también somos bisagra, ¿no? Pero sí somos una generación que ha empezado a poder hablar mucho más de estos temas, a denunciarlos, y todas las estadísticas, por ejemplo, de UNICEF, hay estadísticas que están basadas en estudios hechos sobre adultos que han sufrido violencia en la infancia. Entonces, que todos esos adultos hoy puedan sentirse escuchados, me parece fundamental porque ahí hay un cambio cultural para mí también. Ahora vamos a los obstáculos, que son unos cuantos. Creo que nosotros tenemos en Argentina una legislación de avanzada con respecto a otros países, es muy buena, pero creo que más allá de la coyuntura que atravesamos hoy, creo que igualmente seguían habiendo muchos obstáculos para la aplicación de esas leyes y para que efectivamente eso repercuta en la sociedad en general. Entonces, ¿por qué? Porque creo que igual la sociedad continúa siendo muy adultocéntrica y quienes aplican las leyes o quienes deberían cumplirlas, incluyendo específicamente la justicia, le queda mucho camino por andar. Ya yendo a la justicia, dentro de lo que es la violencia sexual contra las infancias y adolescencias, también encontramos muchos obstáculos. Por ejemplo, la violencia institucional y revictimizaciones, aplicación del SAP, backlash hacia los profesionales y otros que escuchan a las infancias y adolescencias, y entre otros obstáculos, ¿no? El acceso a la justicia, que implica una reparación posible, aparte de lo que se pueda trabajar a nivel de una psicoterapia, por ejemplo. Muchas veces estos obstáculos que se van generando en los dispositivos judiciales terminan siendo justamente
teniendo un efecto de disciplinamiento, de silenciamiento para las víctimas. Entonces genera también el circuito de no voy a denunciar porque mira todo lo que le ha pasado a la otra persona, ¿no? Entonces también es como un mensaje para la sociedad en general de no denunciar. Sin embargo, tenemos la Ley de Protección Integral que nos obliga a denunciar, así que van a seguir habiendo denuncias. Y bueno, como les decía, yo sí confío en muchos trabajadores que están en el campo, en la trinchera, incluso en la justicia, que sí están haciendo cambios desde sus lugares. Una cuestión más sobre la violencia sexual, pero no explayarme mucho más. Una cuestión más es que me parece importante plantear que se aprende a ejercerla. Y en ese punto, los entornos digitales, vamos volviendo ahí a los entornos digitales, hoy están funcionando muchísimo como escuela de crueldad, en toda una pedagogía de la crueldad y una cultura de la violación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los niños y niñas desde muy temprana edad están siendo expuestos a una pornografía cada vez más dura y cruda, a grooming y a otros dispositivos y a otros tipos de violencia sexual en los entornos digitales. Y que no es lo mismo tampoco los mecanismos que se están ejerciendo a nivel de disciplinamiento y de pedagogía de la crueldad con varoncitos o identidades masculinizadas que con mujeres, nenas y adolescentes mujeres. Son diferentes. Para los varones hay todo un aparato que se llama la manosfera hoy en día, que es, bueno, es amplio el término, pero todo un aparato que tiene que ver con valores ultraderechistas, misóginos y ultraconservadores, como mensaje hacia los varones, ¿no? Y hacia las mujeres se les está dando muchos mensajes, con perspectiva de género lo estoy diciendo, ¿no? De esta diferencia de socialización, a las mujeres se les está dando mucho mensaje de hipersexualización desde las infancias, de estar expuestas constantemente a través de retos, pero sobre todo a través de la exposición ligada a el consumo de productos de belleza, de bailes sexualizados y demás, y como las propuestas como cúlmenes terminan siendo para los varones sobre todo las apuestas digitales y volvete rico fácil y rápidamente, y para las mujeres OnlyFans, que es una escuela de prostitución. Entonces, que también es volvete rica fácil, pero con tu cuerpo. Y quienes consumen OnlyFans son en su 99,9% hombres. Entonces, esos son grandísimos obstáculos con los que nos encontramos en los entornos digitales, entre otros tantos, ¿sí? Pero se suma también que, de vuelta, las generaciones que estamos hoy en la etapa de cuidados, que nos encargamos, que somos los responsables de los cuidados y la crianza, no siempre estamos a la altura de las circunstancias, nos faltan muchas herramientas para acompañar, y realmente nos encontramos muchas veces con muchos niños y adolescentes muy solos en los entornos digitales. Además que los pedófilos tienen un montón de mecanismos para aislarlos más y para vulnerabilizarlos mucho más y fragilizarlos. Pero no estamos teniendo herramientas. Entonces me parece que una de las cuestiones fundamentales, ahí ya vamos a los desafíos, es que trabajemos también en darles herramientas, en darnos herramientas, en estudiar más y ver cómo acompañamos efectivamente a las infancias y adolescencias también en los entornos digitales, porque nos están ganando años luz todos estos otros movimientos. Y creo que hay que aprovecharlos. Una de las cosas que me parece fundamental como desafío es realmente, ahora le voy a dar la palabra a Ine, porque la verdad que quiero escucharla, porque realmente me parece fundamental, que no lo estamos haciendo mucho, levantar la voz de los niños y niñas y de los adolescentes, escucharlos. Están un montón en los entornos digitales y ellos están produciendo contenido y ellos se están expresando de muchísimas maneras. Entonces también es escuchar qué están diciendo, además de la escucha que podemos tener los profesionales de la salud mental, que es una escucha muy particular, abrirles más espacios de participación ciudadana, tanto en la ciudadanía digital como en la ciudadanía offline, la ciudadanía general,
poder que tengan más espacios, porque realmente estamos, si no, como siempre haciendo la lectura adultocéntrica de cómo es la cosa, y no los estamos escuchando. Así que bueno, uno de los desafíos más importantes para mí es eso, también dar más herramientas, y fundamentalmente creo que la lucha es colectiva, así que es reforzar nuestras redes y que las redes sean dentro de Argentina más federales, ya que estamos, como este tipo de espacios que me parece fundamental, y también internacionales. Tenemos que trabajar con un paradigma internacional, porque justamente todo lo que es la manofera y todo esto que les decía de los entornos digitales son todos movimientos totalmente internacionales que atraviesan todo, y que uno que está produciendo contenido en cualquier otro lugar del país lo está dirigiendo y lo está consumiendo un niño o una niña de acá de Argentina. Yo con esto termino y bueno, quiero escuchar a Inés. Gracias. Gracias, Lourdes. Sí, todos tenemos mucha expectativa de escuchar a Inés también. Como dijo Paula recién en el chat, como tuvimos tantos problemas técnicos, vamos a extender un ratito más este conversatorio. Pensamos que a las 9, así las expositoras también pueden intercambiar entre sí, y aunque sea un ratito para escucharnos, ¿sí? Para quienes se puedan quedar, va a estar buenísimo. Bueno, Inés, te voy a presentar. Inés tiene 18 años, es militante estudiantil feminista, secretaria general del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini durante el año 2024. Inés, bienvenida. Hola, Inés muchas gracias Ramírez primero, Magarillos. María. Magarillos. Cuesta el apellido por la ñ. Primero, más que nada, muchas gracias por el espacio y por permitirme ser parte de este encuentro que me parece también súper importante. Poder escucharnos entre nosotras y poder, como decían al principio, recordarnos por qué hacemos lo que hacemos, que en estos tiempos es muy importante también. Yo quería capaz seguir un poco el hilo conductor de lo que venía diciendo Lourdes, desde una perspectiva un poco diferente capaz. Me pareció que para hoy yo tenía ganas de preparar algo que tenga más que ver con la experiencia de la juventud, y capaz no tanto desde una perspectiva del trabajo en los derechos de las infancias y adolescencias, sino de la vivencia propia, de lo que yo creo que es necesario ahora, también desde lo que conozco yo, que por ahora es transitar una escuela secundaria siendo parte de mi centro de estudiantes. Y para dar un poquito de contexto también sobre desde dónde estoy hablando, contar que por si no escucharon hablar alguna vez sobre el Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, ahora mismo suele ser nombrado como el centro de estudiantes más grande de la Argentina. Por si necesitan una referencia un poco más conocida, Ofelia Fernández fue presidenta de este centro de estudiantes, y es un espacio que la verdad que es muy formativo para muchas personas porque permite que las juventudes de 12 a 18 años se politicen en un ambiente completamente propio, que creo que es muy importante poder formar nuestros propios pensamientos y hacerlos en un espacio que es, al fin y al cabo, nuestro, como es nuestra escuela. Y quería que mi hilo conductor hoy sea que todo se aprende, al fin y al cabo. Yo creo que con el disparador de cuáles son nuestras luchas hoy en este contexto político, creo que siendo una persona de 18 años que arrancó, por ejemplo, mi primer año de secundario fue en 2020, fue por acá, por Zoom, nuestras luchas hoy creo que dejaron de ser tan a futuro y dejaron de ser pensando en estas utopías feministas que podíamos imaginarnos. Estoy hablando claramente de como el ámbito feminista más que nada, y pasaron a ser una cuestión mucho más del presente, de mantener y garantizar que los derechos con los que capaz nacimos y que fueron conquistados por las generaciones que vinieron antes que nosotras, poder mantener esos derechos ahora está siendo capaz nuestra prioridad. El primer acercamiento al feminismo y capaz mismo a la política de muchas de las mujeres, chicas, niñas, adolescentes de mi generación fue el 2018, con la campaña por el aborto y esta marea verde que se generó, sabiendo también que la campaña del aborto venía desde hace muchísimos años antes, pero que cuando llegó a nuestras escuelas, por ejemplo, yo estaba en sexto grado en 2018, cuando llegó a nosotras,
estaba completamente masificado, todo el mundo estaba hablando de este tema y creo que fue la primera vez que nos invitaron a la conversación. Y creo que eso fue la parte más importante, creo que por eso muchas de nosotras terminamos involucradas dentro del feminismo, porque fuimos invitadas a la conversación. Fue la primera vez que hablando de política se nos estaba hablando a nosotras también. Y nos estaban diciendo, mira, estos derechos son para vos también. Y este futuro que estamos pensando es para vos también. Entonces, desde ese punto de vista de una comunidad completamente en forma de red, capaz, y de espacios de contención en los que capaz muchas pibas que nunca habían ido a una marcha antes salieron a la calle y se sintieron completamente recibidas y contenidas por este mar de mujeres que estaban ahí para abrazarnos y cuidarnos entre nosotras. Y también creo que partiendo de esta base es contarles, por ejemplo, que mi primera discusión feminista con mis compañeras en mi escuela fue sobre los scratches que se dieron de forma masiva, capaz, sobre todo en mi escuela, en 2018 y 2019, y después las consecuencias que dejó eso después de la pandemia. Yo creo que los scratches fueron una herramienta que se encontró en un momento en el que era necesario dar una respuesta que no estábamos recibiendo de otro lado. Ya sabemos que los scratches se dan solamente cuando las instituciones que deben responder no están respondiendo. Entonces fue la herramienta que surgió también orgánicamente del movimiento. No creo que haya sido una bajada de línea de vos tenés que scratchar a tu abusador, sino que fue lo que le salió realmente a las pibas en ese momento y que fue la respuesta que encontraron cuando nadie les estaba dando bola. Y me interesa hablar sobre todo en términos de las escuelas. Yo creo que cuando hablamos de niñeces y adolescencias y hablamos de lo que estamos aprendiendo en este momento, lo que hablaba Lourdes también, de que se les está enseñando a los varones y lo que se les está enseñando a las mujeres, es una cuestión muy cuadrada, digamos, y es una cuestión que suena muy retrógrada cuando nosotras arrancamos nuestro proceso de construir nuestro propio pensamiento crítico individual, digamos, por primera vez, y pensar como individuos que, más allá de capaz lo que nos inculcaba nuestra familia, fue el inicio del secundario. A mí me parece un momento bisagra en el que empezás a pensar por vos misma, capaz. Y esos primeros momentos fueron justamente para mi generación los de la ola verde. Y ahora eso está cambiando completamente porque lo que yo discuto mucho con mis compañeras es este tiro por la culata, que nos salió un poco la era de los scratches, digamos, que fue muy liberador y que fue muy necesario en muchos sentidos, pero que también dejó una consecuencia de terminar expulsando a la mayoría de los varones, que se quedaron capaz sentados en el fondo, callados, porque sabían que no podían hablar, que no era su momento para hablar, y que eso en parte fue bueno porque entendieron que nos tocaba a nosotras y que la voz, la palabra la teníamos nosotras, pero que todo eso se transformó en bronca y muchas veces odio, que pasó mucho tiempo reprimido y guardado, y que entre las sombras y a veces sin que nosotras nos demos cuenta, se fueron juntando entre ellos, y en vez de, como nosotras, nos estábamos juntando armando redes de contención entre nosotras que los necesitábamos hace mucho tiempo, ellos se fueron aislando y compartiendo su individualidad, en algún sentido. Entonces creo que cuando hablamos de que la juventud votó a Milei, esta otra parte de la juventud que capaz no participó de esta ola verde, o mismo varones que capaz fueron militantes de tal espacio político, lo que sea, que también muchos quedaron afuera de cualquier invitación a cualquier conversación política, terminó siendo una respuesta, yo creo, personal. Creo que este boom de ultraderecha y de hiperindividualismo es completamente personal. Y por eso también, siendo una respuesta tan emocional, la racionalidad del discurso importa cada vez menos. Por eso vemos cómo hay pibes que votaron conscientemente a un presidente que hizo un musical en el Luna Park y que grita viva la libertad carajo y que le falta el respeto a las instituciones democráticas constantemente, que su discurso es completamente disparatado, porque cuando estamos actuando desde la emocionalidad, muchas veces la racionalidad pasa a segundo plano y lo que importa es castigar a esa otredad que se volvió tan amenazante. Y por eso creo yo que en la juventud se está viendo mucho esto, volver, que para nosotros no es volver porque nunca lo habíamos vivido, pero que se está volviendo a poner de moda el Dios, patria y familia, digamos. Que desde la forma en la que nos relacionamos, desde cómo se componen los grupos de amigos, desde los chistes que se hacen, de qué nos reímos,
y hasta cómo deben verse los cuerpos, tanto de las mujeres como de los varones. Creo que es re importante no dejar afuera la conversación, por ejemplo, sobre trastornos alimenticios, que Argentina es uno de los países en los que más se ven trastornos de la conducta alimentaria en el mundo, y que eso está completamente relacionado con este momento mundial y nacional de ultraderecha que nos obliga a meternos en cajas que ya vienen preasignadas. Y también creo que es muy importante que, sobre todo el mundo adulto, empiece a reconocer estas conductas en varones también, pero dejo eso como un apartado. Y creo que lo que me parece como conclusión, y para cerrar también, no me quiero explayar tanto, es que todo esto, que estamos en una edad en la que todo lo aprendemos, somos como, nuestro cerebro es una esponja constante, todo lo que nos enseñen, no importa si no es a propósito, lo vamos a aprender igual. Entonces me parece que es muy importante que este rol de cuidarnos lo tome la escuela. Las escuelas son los ámbitos que hacemos propios. Ese tercer espacio, además de nuestras casas, es la escuela. El espacio donde nos encontramos con nuestros pares es la escuela. Entonces, poder tener garantizada el derecho a la educación sexual integral me parece que es una prioridad absoluta de este momento, porque cuando sí o sí aprendes en el aula sobre no solo perspectiva de género y cuestiones de salud reproductiva que son súper importantes, sino también la ESI nos tiene que enseñar a respetar a las otras personas, a identificar situaciones de violencia, a poder pedir ayuda en esas situaciones de violencia, que nos enseñe a confiar en, por ejemplo, nuestra familia. Si no podemos confiar en nuestras familias, saber en qué docentes podemos confiar, que en nuestra escuela sepamos quién forma parte del equipo de orientación al estudiante, por ejemplo. Y que esas redes de contenciones que nosotras supimos formar en el feminismo, que dejan afuera un montón de gente que no se siente interpelado, que simplemente no tuvo la oportunidad de acercarse, esas redes las tiene que armar la escuela, porque justamente, como decía Lourdes, estamos viendo infancias y adolescencias que se quedan muy solas en ámbitos como estos, y que las infancias solas, al fin y al cabo, no aprenden lo que es la solidaridad, por ejemplo, respecto a las otras personas. Eso se aprende y eso nos lo tiene que enseñar la escuela. Entonces yo creo que ahí el Estado es responsable, primero que nada, y que como feminismo tenemos que saber encontrar una respuesta colectiva a este problema que muchas veces se ve tan individual. Y con eso quería cerrar, y otra vez muchas gracias por poder invitarme. Ay, qué ganas de ponerme de pie otra vez. Bueno, tenemos un ratito para poder pensar. Yo lo primero que le preguntaría es a las otras expositoras, a las 4, si algo de lo que dijo alguna le resonó, si quiere retomar algo, si alguna se quedó con algo sin decir y quiere agregarlo. Nelly, te veo hablar. ¿Querés hablar? Le pedimos a Nati que te desmutee. Le envié la solicitud de Euge para que pueda reactivar su audio. Yo no puedo desmutear. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, completando un poquito lo que dije, omití algo. Cuando hablé del mundo de bienestar y de los avances de los tratados de derechos humanos, esta doctrina de los derechos humanos que se refleja es lo que hoy estamos hablando y estamos perdiendo. ¿Por qué no se pudo concretar? Hubo como Nancy Fraser, una militante feminista del siglo pasado, decía que las mujeres buscábamos los feminismos dos temas. Uno era la igualación, o sea, iguales derechos con los masculinos, pero que eso solo no podía servir si no había una redistribución. O sea, si el mundo de la economía sigue en manos, como ha seguido, y desde el consenso de Washington se agudiza, y ahí es donde se produce un quiebre entre nuestro discurso, en nuestra incorporación a la Constitución, que damos derechos en las leyes, pero no los igualamos en la vida. Entonces creo que eso también creó como una frustración muy grande, porque o no pudimos
transmitir, creo que también hay una juventud que se acostumbró, que consideró como natural tener derechos humanos, que consideró natural el derecho a la escuela pública, natural poder ir al Carlos Pellegrini, escuela que admiro y que conozco muy bien, pero se naturalizó, como nos naturalizamos las mujeres durante siglos, no totalmente, porque siempre luchamos, pero hasta hoy sabemos muy bien que nosotros todavía tenemos iguales derechos formales, pero no tenemos los mismos derechos en la vida. O sea, cuando empezamos a visibilizar nuestros derechos, empezamos a luchar, ahí tomamos más conciencia de qué derechos teníamos y cómo luchar. Pero no le pudimos ofrecer a los jóvenes iguales posibilidades, una mejoría económica, o sea, no pudimos evitar esta introducción de esta meritocracia, de esta sociedad esencialmente individualista. Creo que es uno dentro de muchísimos factores que hizo que hoy nos encontremos en un mundo que encuentra grandes sectores de la juventud en nuestro país y en otros, en una derechización que no sé hasta qué punto tienen conciencia de esa derechización. Entonces, pienso que todavía podemos tener que trabajar mucho en cuestiones que no se han concientizado bien. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en el tema de capacidad progresiva. ¿Y por qué lo trabajé? Porque siempre estuve con una cabeza puesta en los derechos humanos, pero en la época del HIV me encontré, yo ya era profesora en la Facultad de Derecho de Familia, me encontré que a los jóvenes los rechazaban en los hospitales cuando iban menores de edad a hacerse un HIV. Y era una cuestión terrible, porque al pedirles que fueran con sus progenitores, esos adolescentes no volvían al hospital. Y si estaban infectados, no iban a seguir no solamente ellos poniendo en riesgo su vida, sino también transmitiendo la enfermedad. Eso nos provocó a mí y a otros colegas hacer muchas campañas difundiendo y logramos así que se plasmara en 2015 en el nuevo Código Civil y Comercial la capacidad progresiva. Esa capacidad progresiva es un instrumento enorme porque tiene que ver con que puedan florecer y desarrollarse los centros de estudiantes, porque vino a transmitir en la ley lo que ya decía, en cierto modo, la Convención de los Derechos de Niños, pero no se aplicaba prácticamente. Entonces, y además porque cuando el derecho refleja la verdad de la vida, pues no es lo mismo a los 10 años, a los 13 años, a los 15, a los 16. Ahora, todo eso lo difundimos bien, lo transmitimos bien, o es más difícil de lo que parece cambiar estructura. Y también yo creo que en el momento que determinados jóvenes piensen y se den cuenta que cuando los padres dicen no a la educación sexual integral, es porque no los consideran sujetos de derecho, porque no los consideran personas. Cuando los padres dicen los hijos son nuestros, y no a la ESI, son aquellos que después están en contra del divorcio vincular, en contra del aborto, están en contra de la autonomía y la verdadera libertad de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para transmitir, por ejemplo, cuando alguien me relaciona la baja de la edad, miren ustedes en qué estamos en este momento y cómo todos esos temas están interrelacionados, porque estamos frente a que diputados está por sacar la baja de la edad, que es un absurdo y lo liga a capacidad progresiva. No, la capacidad progresiva
es para los actos que se llaman en bioética de beneficencia. Son para que un niño, si quiere ir al Carlos Pellegrini, a los 14, 15 años, pueda ir y plantear que quiere ir al Carlos Pellegrini. Es para que pueda acceder al hospital y no se lo rechace. Todo esto que a nosotros nos parece muy natural ha sido en medios de hospitales que hemos ido a hablar, ha sido una lucha muy grande imponerla en la ley, que estuviera en el Código Civil. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos derechos que existían en nuestra sociedad se puedan reconocer como importantes en la vida? A mí me pareció muy interesante las intervenciones de hoy y me gustaría tener mucho más tiempo, porque esto da recién ahora tendríamos que empezar a discutir y a plantear o analizar. ¿Cómo puede ser que en esta sociedad, pero estos son los argumentos, están dadas las estadísticas, es una falsedad total que se necesita bajar la edad para que baje, digamos, por razones de seguridad? Es una nueva forma de considerar objeto a los niños y adolescentes de determinada clase social. O sea, de necesidad de tener chivos expiatorios para estas deficiencias y que se acredite la necesidad de un Estado de justicia social y no un Estado punitivista. Hay muchísimo para hablar. Nos faltó el tiempo y creo que por ahí hay muchas cosas que en este momento están amenazando a la sociedad y a las mujeres, porque las falsas denuncias que se quieren también, hay un proyecto en la legislatura, es algo que va en contra de las mujeres, pero sobre todo en contra de los niños, porque también el síndrome de alienación parental está en contra de la convención, porque como dice que a un niño la mamá le puede cambiar el chip en la cabeza, es porque no lo considera sujeto de derecho y no considera la capacidad progresiva. O sea, son todos estos temas que dan y se necesitaría mucho trabajar, y bueno, no será esta la última reunión que tengamos, pero por lo menos se lanzan ideas y eso uno escucha, recibe, y realmente a mí me reconforta muchísimo, perdón Marta, haber escuchado a Inés Ramírez y a Lourdes, porque, bueno, vemos que la posta la entregamos bastante bien. Gracias. Muchas gracias. No será esta la última reunión, seguramente. Por ahí podemos armar otra dentro de un tiempito y retomar y poder dialogar y poder charlar y tener más intervenciones y que esta sea la primera de un intercambio, ¿no? Que hoy empieza pero que no va a terminar. Aprovechemos que tuvimos problemas técnicos para lanzar el deseo hacia adelante e ir atrás de la zanahoria. Por ahí nos podemos volver a juntar. No sé si alguna otra de las expositoras quiere agregar algo, decir. Bueno, yo quería decir una cosita más. Creo que cada una desde su lugar, desde sus disciplinas, cada una, creo que si se pone a pensar, algo va a poder hacer. En mi caso, desde el Colegio de Psicólogos estamos haciendo estamos organizando todo un curso de varios meses, eh, justamente para que los profesionales tengan muchas más herramientas y actualizadas para poder detectar, diagnosticar y hacer un buen tratamiento efectivo a esas infancias y adolescencias cuando son víctimas de violencia sexual. Creo que es importante esto, ¿no? Seguir focalizando en habitar esos territorios donde están los niños y niñas y adolescentes, como los entornos digitales, y nada, seguir trabajando en el registro del semejante, en la empatía, en el miramiento y el buen trato que nos transmitió Ulloa cuando hablaba del sujeto ético. Eso no. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Marta y Una Lourdes, cosa. decía Inés.
Marta. Marta está queriendo hablar. Puede ser quería solamente una observación que me parece que nos puede servir para reanudar el diálogo en otro momento, que es la observación acerca de que la educación sexual integral siempre es un diálogo intergeneracional, es decir, que la relación de poder siempre es asimétrica entre quien imparte los conocimientos y quien los recibe. Y que eso es muy importante porque implica que siempre tiene que haber un respeto muy grande entre los interlocutores, los educandos y los educadores, y que es una relación en la que siempre las culturas de los educandos nunca coinciden con la cultura de los educadores. Siempre traen algo nuevo, algo distinto, que además es efecto de las experiencias que han transmitido los educadores. Educamos no solamente con los discursos y los textos, sino con las conductas, con nuestros cuerpos. Siempre la educación sexual se está ejerciendo permanentemente en la cultura. Entonces me parece muy importante tener en cuenta que no hay manuales, que la docencia de educación sexual siempre es una docencia tanto verbal como no verbal, consciente como no consciente. Y que el reto es que cuando se quiere interrumpir este fluir de los conocimientos, los saberes, las conciencias sobre el tema de la sexualidad como constitutiva de los sujetos sociales, bueno, aparece esta amenaza terrible de la reacción a todo nivel para interrumpir. Y lo que hay que cuidar es ese flujo de interacción, que se pueda mantener el diálogo y que ambos términos del diálogo aprendan. Los docentes aprendemos mucho cuando se hace educación sexual integral. Nada más eso quería observar. Muchas gracias, Marta. Inés, ¿querés cerrar? ¿Querés agregar algo? Yo quería capaz hablar un poco más de esto que contaba Marta recién, de que la educación sexual cuando se pausa este flujo capaz más formalizado de la información, es algo que se sigue aprendiendo, que se aprende todo, quieran enseñárnoslos o no, sea intencional o no, las juventudes están aprendiendo todo el tiempo y capaz es un poco más anecdótica esta parte, pero por ejemplo en mi escuela, en el Carlos Pellegrini, tenemos una resolución, un reglamento que dice que hay jornada obligatoria de educación sexual integral, hay jornada obligatoria por el 24 de marzo, por ejemplo, y tenemos un día entero en el que no hay clases y hay solo actividades de educación sexual integral y sobre el 24 de marzo, en dos momentos separados del año. Y lo que pasa es que estas jornadas, en vez de ser organizadas por la escuela, por los últimos 4 años fueron organizadas por mí. Que los contactos de las charlas los traje yo, que muchos talleres los di yo, que o mis compañeras o mis compañeros, y que esto da cuenta de que justamente no somos sujetos estáticos, que simplemente nos sentamos en un aula y escuchamos lo que nos están diciendo, sino que capaz nos rehusamos a aprender que esas jornadas no iban a suceder y que nos pusimos al hombro la responsabilidad de que nuestros compañeros y nuestras compañeras accedan a esta educación sexual integral que nos parece tan importante porque, querramos o no, seguimos aprendiendo y nos vamos a seguir enseñando entre nosotros en lo bueno y en lo malo,
que esto que contaba Lourdes antes también, de que las niñas están aprendiendo a sexualizarse a ellas mismas como forma como moneda social, digamos. Y que las mujeres ahora estamos aprendiendo de que para poder subir en la escalera de nuestras vidas tenemos que ser bellas, tenemos que ser deseadas, y los varones están aprendiendo que para poder subir en la escalera de sus vidas tienen que ser dominantes, tienen que tener dinero, tienen que ser sus propios jefes, y que eso nos está tirando para atrás constantemente, y entender que es tema de todo el mundo, es tema tanto de nuestro mundo adulto que nos rodea, tanto como tema de nuestra juventud, y sé que creo que es muy importante desde un punto de vista de políticas públicas incentivar a los centros de estudiantes, que muchas veces se toman como una cuestión de cuerpos de delegados en la mayoría de las escuelas, y que es una cuestión de diálogo con inconvenientes con los docentes que nos quieren tomar un examen sorpresa. Pero creo que lo más importante de un centro de estudiantes es este espacio de encuentro entre pares, en el que nos damos cuenta que realmente tenemos agencia sobre lo que pasa en nuestra vida, mínimo en lo que pasa en nuestra escuela, y las relaciones que formamos entre nosotros. Eso. Bueno, yo reitero el agradecimiento a nuestras expositoras, a todos los y las participantes por haberse quedado un rato más. Estábamos todos con ganas de llegar hasta el final, de poder seguir escuchándonos. Seguramente lo repetiremos o haremos otro distinto. Tenemos ganas de seguir pensando, de seguir escuchando, de seguir trabajando, de seguir haciendo red y seguir juntas y juntos en este camino. Así que, en representación de la Comisión de Políticas Públicas del Fórum Cava, me despido, nos despido y nos vemos en el camino. Y por lo pronto el sábado en la marcha. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hermoso. A pesar de los